Muy buenas tardes, sean bienvenidos nuevamente a su programa El Búnker. Quien les habla, Ismael Márquez, CNP de la República de Venezuela 13083 y ex oficial del Ejército de Venezuela. Hoy grabamos o publicamos el programa que se hizo a las primeras horas de la madrugada, hablando sobre las revelaciones del Coqui antes de que fuera neutralizado. Es sábado 16 de abril, sábado santo. Mañana domingo de resurrección, Dios mediante, o Jehová mediante. Este programa, debo confesar, no estaba preparado. No lo tenía en agenda. Mas, sin embargo, una conversación que estuve esta mañana con el respetable y aguerrido profesional del derecho, inclusive del derecho internacional, el doctor William Jiménez Gaviria, hoy bajo la protección del gobierno de los Países Bajos, porque su vida peligraba, y es decir, era un objetivo a eliminar por la narcodictadura de Maduro Moros, el secuestrador de Venezuela. Y es un día de gran significación, de gran importancia, porque el doctor Jiménez Gaviria me colocó al tanto, porque debo asumir mi ignorancia y mi falta de visión con respecto a este tema. Y es que hoy, sábado 13 de abril, se venció el plazo que le colocó o que le dio la Corte Penal Internacional al narcorrégimen de Nicolás Maduro Moro para que presentara sus alegatos de defensa con respecto a la violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, que es una causa que le sigue la CPI al narcoestado de Venezuela. Recordemos que en el mes de enero, la vicepresidenta, o como la conocen jocosamente, Betty la Fea, es decir, Delcy Rodríguez, hermana del perverso Jorge Rodríguez, hoy vicepresidenta del narcoestado venezolano, trató de viajar a los Países Bajos y no la dejaron viajar en La Haya, mejor dicho, en Ámsterdam, capital de Holanda, porque, perdón, Ámsterdam no es capital de Holanda, si no me equivoco es Copenhague. Pido disculpas por mi ignorancia, por esta equivocación. Pero intentó aterrizar en Ámsterdam y se le negó la entrada a Holanda porque tiene sanciones por parte de la Unión Europea. En ese momento se especuló qué iba a hacer Delcy Rodríguez a Holanda y trascendió que era porque iba a solicitar una prórroga para presentar los alegatos de defensa. Sin embargo, no la dejaron prácticamente llegar a La Haya, pero Venezuela, como signataria del Estatuto de Roma, es decir, el estatuto que rige a la Corte Penal Internacional y a sus estados miembros, se le dio esa prórroga en enero y vencía el 16 de abril, es decir, hoy, para presentar dichos alegatos. Recordemos que hace pocos días el fiscal de la CPI, el doctor Khan, estuvo en Venezuela y se especuló mucho de que van a abrir una sede, etcétera, etcétera. Es decir, buscando desacreditar al fiscal general de la Corte Penal Internacional, quien hasta los momentos ha seguido con las investigaciones cumpliendo los lapsos que le
que establece el Estatuto de Roma. Sin embargo, el 24 de enero, esta información me la envía el doctor William Jiménez y la pueden revisar en YouTube, perdón, en Google. Transparencia Venezuela, el 24 de enero del año en curso, es decir, 2022, publicó una información que decía: el 16 de abril de 2022, ese día vence el plazo que dio la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a las autoridades venezolanas para informarles si han investigado las denuncias de crímenes de lesa humanidad en Venezuela presuntamente ocurridas desde el año 2017. Continúa la nota de prensa que dice: el laxo figura en una comunicación que el fiscal Karim Khan le envió a los miembros de la sala de cuestiones preliminares del juzgado con sede en La Haya, Holanda, Países Bajos, integrados por los jueces Peter Kovacs, Reine Alapini, Gansou y María Socorro Flores Liera, en la que informan que las autoridades venezolanas tenían inicialmente hasta el 16 de enero del 2022 para entregar la información, pero que decidió concederle otros 3 meses. La prórroga dará tiempo suficiente para que el fiscal viaje a Venezuela antes del periodo de vencimiento y entablar un diálogo significativo con el gobierno venezolano sobre cuestiones de admisibilidad, alcance y procedimiento del artículo 18 que se lee en la misiva. La norma citada del Estatuto de Roma establece los pasos relacionados con las notificaciones, posibles inhibiciones y solicitudes de información. Dice que el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, en su cuenta de Twitter, explicó que una vez vencido el plazo, si las autoridades entregan la información requerida, entonces el fiscal Khan podría diferir por 6 meses la investigación de las personas relevantes si considera que ya están siendo investigadas por la justicia venezolana, o podría solicitar a la CPI que autorice a proseguir con su investigación. Bien, el doctor William Jiménez me explicaba esta mañana que una vez vencido este plazo, si las autoridades de Venezuela, autoridades entre comillas, no presentan las pruebas que establezcan que verdaderamente se está haciendo una investigación para determinar con las personas que cometieron los crímenes de lesa humanidad, procedería es decir, a enviar citaciones para que comparezcan tanto los implicados en los crímenes de lesa humanidad como las víctimas. Sin embargo, hemos notado, o se ha informado, que el narcorrégimen, a través de su ministerio, de la Fiscalía Pública o Fiscalía del Ministerio Público, en manos del inefable y asexuado Tarek William Saad, ha emitido condenas contra los que practicaron tortura. Por ejemplo, los que asesinaron a mi capitán Acosta Arévalo, que llegó casi muerto al hospital y terminó muriendo en el hospital producto de las grandes torturas a las que fue sometido. Condenaron a 30 años a 2 funcionarios. Pero no han condenado, ni siquiera han iniciado las investigaciones contra la llamada cadena de mando. Es decir, director del SEBIN, director del DIGESIN, ministro de Defensa, ministro del Interior y todos los involucrados en las torturas contra personas que están detenidas, que son denominados presos políticos. Pero lo que más llama la atención de esto es que hoy, 16 de abril, hasta hace unos minutos estaba viendo los distintos portales de los medios digitales, llámese Patilla, Madurada, Cooperante, entre otros, y ninguno habla sobre esto, que hoy vence ese plazo. No sé si es que se fueron de playa, están disfrutando, se están metiendo ron, no sé, ni me interesa. A mí lo que me interesa es por qué los medios de comunicación
no le han dado cabida a esta información que es tan importante. Pero lo que más indigna, que más causa indignación, es que ningún individuo que se hace llamar opositor, que para mí no son opositores, son prostitutas de política, han hablado sobre esto. Ni llamado el interinato, que por allí colocaron en el Twitter del búnker. Una persona, después le diré el nombre, y la felicito por eso que escribió. Lo definió el madurato. Es decir, interinato que maneja Maduro a su antojo. Y eso va contigo, traidor, miserable, estafador de Juan Guaidó. Que sigues siendo cómplice de la narcodictadura. Ahora, como yo no soy abogado, no lo soy. Tal vez no tengo madera para eso. Tuve que investigar qué es el Estatuto de Roma. ¿Qué es el Estatuto de Roma? Y el Estatuto de Roma, que está en Google, pueden averiguarlo, dice: el Estatuto de Roma es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. Fue adoptado en la ciudad de Roma, Italia, el 17 de julio de 1998, durante la conferencia diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional. Venezuela firmó su adhesión a la Corte Penal Internacional en el año 2000. Ya gobernaba Hugo Chávez, quien estaba disfrazado de demócrata, y en el 2002 se demostró lo que realmente era, y en el 2006 se desató como un comunista. Ahora, esta firma le está pasando factura a Nicolás Maduro Moro porque Venezuela es signataria de la Corte Penal Internacional, entonces va a tener que pagar las consecuencias. Sin embargo, revisé qué es el estatuto y cuáles son el artículo en donde entra la investigación que se le está haciendo al narcogobierno de Venezuela. ¿Cuál es el artículo 5 del Estatuto de Roma, que dice parte 2, jurisdicción, admisibilidad y ley aplicable? Establece el artículo 5 delitos de competencia de la Corte, Penal Internacional. Y establece: la competencia de la Corte se limitará a los delitos más graves que preocupen a la comunidad internacional en su conjunto. La Corte es competente de conformidad con el presente estatuto respecto de los siguientes delitos: crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, el crimen de agresión. En la parte B, crimen de lesa humanidad, es por la que está siendo investigado el narcogobierno. A mi parecer, de manera subjetiva, deberían de aplicarle genocidio también. ¿Cuáles son según el artículo 7, los crímenes de lesa humanidad? A los efectos del presente estatuto se entenderá por crímenes de lesa humanidad cualquiera de los siguientes cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra cualquier población civil con conocimiento del ataque. A. Asesinato. B. Exterminio. C. Esclavitud. D. Deportación o traslado forzoso de población. Encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional. F. Tortura. G. Violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable. H. La persecución contra cualquier grupo o colectividad identificable por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de géneros definidos en el párrafo 3 u otros motivos universalmente reconocidos como inadmisibles del derecho internacional en relación con cualquier acto que se hace referencia en el presente párrafo o cualquier delito de la competencia de la Corte. Y desaparición forzada de personas. H. El crimen de apartheid. K. Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o lesiones graves al cuerpo o a la salud mental o física. Lo que escuchamos, el narcogobierno cumple casi todos estos apartes.
sobre todo asesinato, esclavitud, cuando los trabajadores trabajan por un sueldo por debajo del 1.26 dólares diarios que establece la Organización Internacional del Trabajo, que forma parte de la Organización de Naciones Unidas. Deportación o traslado forzoso de población. Los 6 millones de venezolanos que hemos salido de nuestro país, algunos huyendo de la crisis, del hambre, otros de la violencia, otros porque son políticos perseguidos, otros porque desertamos de las Fuerzas Armadas para ya no portar ese uniforme de vergüenza y aprobio. Violación, esclavitud sexual, la prostitución forzada. La trata de personas o trata de blancas que se vive entre el Estado Sucre y Trinidad y Tobago, que han prostituido a muchas venezolanas, engañadas, tratando de huir de la crisis venezolana, y han sido secuestradas para prostituirlas. ¿O eso es falso? Es mentira. Es mentira el asesinato de menores de edad por parte de Trinidad y Tobago, personas que salieron huyendo de Venezuela y han sido asesinadas en la selva de Darién o han muerto producto de grupos irregulares y también lamentablemente de accidentes. ¿Es falso eso? ¿No forma parte esto de crímenes de lesa humanidad? Persecución contra cualquier grupo o colectividad identificables por motivos políticos. ¿Es acaso mentira que el narcorrégimen ha enviado agentes del SEBIN y del DIGESIN a Colombia a infiltrarse en grupos de resistencia para posteriormente capturarlos y llevarlos a Venezuela para ser asesinados? O el caso del mismo doctor Jiménez Gaviria, que si no sale corriendo del Perú lo hubiesen secuestrado o asesinado allá mismo por sus constantes denuncias y porque ha entregado pruebas a la CPI. ¿Es mentira acaso? Lo que pasa es que los de la oposición no lo dicen. Claro, porque son parte, son curruña del narcorrégimen. Y lo único que están pensando son en elecciones para el 2024. Con un individuo que está siendo juzgado y que dentro de poco seguro recibirá una citación. Pero como jefe de Estado, si le da la gana no asiste. Porque esto es un proceso lamentablemente, sí, que lleva tiempo. Pero debemos tomar en cuenta que la anterior fiscal, Bolsouda, no voy a decir de su pie porque después me van a decir racista, etc. Pero esta inepta, corrupta, que tenía muy buenas relaciones con la hermana de Tarek El Aissami, que estaba ahí sentada prácticamente en la CPI para evitar cualquier investigación contra Venezuela. Durante 9 años no hizo absolutamente nada para investigar los crímenes de lesa humanidad contra el narcoestado venezolano. Pero Karim Khan en poco tiempo ha hecho lo que aquella inefable no hizo en 9 años. Pero algunas voces, por ignorancia o por conocimiento de causa, han querido prácticamente enlodar o hacer creer que Karim Khan está de manitas agarradas con el narcodictador. ¡Falso! Aquí está, en la nota que le leí hace rato, que decía que podía visitar a Venezuela días antes de que se cumpliera el plazo, es decir, 16 de abril, hoy, lo hizo. Y prácticamente le recordó. Pero salieron en algunos medios de comunicación que son palangristas, vendepatrias lo que son, a decir que iban a abrir la oficina en Miraflores, etcétera, y la gente, porque es una matriz de opinión que se está formando. Pero les informo, según lo que me explicó el doctor Jiménez Gaviria, Karim Khan, el fiscal, el doctor Karim Khan, puede llegar a Venezuela sin necesidad de pedirle permiso a Maduro. Sin necesidad de pedirle permiso. Y puede abrir la oficina donde le plazca, por así decirlo,
sin necesidad de pedirle permiso a Maduro. Porque Venezuela es signataria del Estatuto de Roma y tiene que cumplir y apegarse a ella. Ahora van a tener que pagar las consecuencias de esa firma. Porque creían que con dinero todo se podía comprar. Ahora se abre la etapa de las citaciones para la comparecencia, donde se va a escuchar a las víctimas. Ahora sí viene la etapa de escuchar a las víctimas de tortura, de desapariciones, etc. ¿Y creen que Karim Khan se está chupando el dedo? No. No han iniciado la investigación contra la cadena de mando. No, están condenando a pendejos, a bolsas. Y por eso se lo digo a los funcionarios o esbirros que hacen el papel de esbirro. Pongan sus barbas en remojo. Pongan sus barbas en remojo. Porque el narcogobierno no les va a importar descabezarlos por tal de salvarse ellos. Esto se lo digo a los subalternos. Ningún superior va a poner el pecho por un subalterno. Mucho menos estos cobardes miserables que sacan del medio a quien les da la gana. Pongan sus barbas en remojo. Y pónganse las alpargatas, porque lo que viene es joropo. Dice aquel viejo refrán del llano. Ahora es que se va a poner interesante la CPI. Ahora es que se va a poner bueno, como dice. Ahora es que vamos a ver el juego trancado. No quiero estar en los zapatos de esos criminales. No. Y sepan que desde el búnker vamos a hacer hasta lo imposible para informar. Porque en poco tiempo hemos conseguido personas que verdaderamente manejan la materia. No esos bolsas que llevan en EBTV, que es el organismo de propaganda de Guaidó. Quien guarda silencio. Porque él tiene su mente en las elecciones del 2024. Pedazo de imbécil, no vas a ser candidato porque nadie te quiere. Ni tú ni nadie. Porque la salida de la narcodictadura es con plomo, con bala y no con votos. Y te vamos a pasar por encima. A ti y a todas esas cuerdas de miserables traidores, vendidos, prostitutas de la política. Porque se están formando verdaderos movimientos contrarios y amantes de la democracia y la libertad, que lucharán por Venezuela, portando fusiles, portando lo que sea. Pero Venezuela será libre, con ustedes o sin ustedes, preferiblemente sin ustedes, porque merecen la muerte y la cárcel, igual que Maduro y todas sus pandillas de delincuentes, miserables, traidores, vendepatria, como dicen los comunistas, prostitutas de la política. Bien, vamos a seguir informando porque este tema no muere aquí. Prometo que le voy a hacer seguimiento y si es de, como se dice, de leer libros de derecho y consultar sobre términos de los cuales no manejo, lo voy a hacer. Me gusta la lectura, amo la lectura, pero sobre todo quiero justicia. Tengo hambre de justicia. Algunos le podrán decir resentimiento y venganza. Sí. Quiero ver a esos hijos de perra tras la reja o muertos. Tanto a los comunistas rojos como a los comunistas azules. Merecen la muerte o la cárcel por lo que le hicieron a Venezuela y le están haciendo. Bien, señores, hemos llegado al final. Por los momentos. No voy a decir la otra palabra porque esa la dijo ese desgraciado hijo de perra de Hugo Chávez y miren hasta dónde nos llevó. Por los momentos, llegamos hasta aquí. Y está pendiente el programa donde voy a delatar los nombres de los traidores de los movimientos militares que querían ponerle fin a la dictadura y quiénes fueron los de la oposición o supuestos periodistas que revelaron los planes libertarios. Esto es la guerra. Esto es la guerra. Por ahora es la guerra comunicacional. Después será en el terreno. Y será una guerra, como dicen ustedes, como le encanta lo que decía el miserable asesino de Ernesto Che Guevara. Ernesto Guevara de la Serna, alias el Che, o el Chancho, como le decía.
Esto es una guerra a muerte. Y serán ustedes los que dejarán de respirar, cucarachas, ratas inmundas. Hasta una próxima. Se me cuidan. Que Jehová de Israel y de los ejércitos los bendiga y los proteja, excepto a los comunistas, que no creen en Dios, pero sí creen en Satán. Hasta una próxima. Muchas gracias.